Cordillera FM presenta Temas Profundos con Marcos Palomo. Noticias internacionales para todo el mundo. Ahí, okay. Ahí está perfecto. Marco, la tecnología. Ok, estaba mirando algo como que ¿qué país fue que le tiró a Irán? Que le disparó a Irán, que no fue Israel. Bueno, hay una noticia de última hora que los medios están ocultando mucho, y es que Pakistán ha lanzado un ataque contra Irán hace muy poquito tiempo. ¿Pakistán? Es decir, Pakistán ha respondido a Teherán, fundamentalmente, en concreto el pasado jueves, atacó con misiles contra Irán por represalia contra una serie de ataques que Irán ha llevado el martes en territorio pakistaní. Es decir, Irán lo que está buscando es un conflicto mucho más amplio, y Pakistán, que no se ha dicho prácticamente en ningún lado, ha respondido este jueves a Israel y ha atacado pues una serie de enclaves militares que tiene Israel en territorio israelí, que es muy importante que se sepa, pero que no interesa comentar mucho a nivel internacional para no asustar a la población, ¿no? La cosa se está poniendo un poquito tensa, aunque también adelanto que no pasa absolutamente nada. Están ahora hablando de cirugía militar, de amenazas veladas, de demostrar quién puede tener más fuerza que otro en caso de una guerra, pero está todo muy, muy controlado. Es decir, tanto Irán como Israel se están dando tortitas, como yo digo, tortitas, atacando enclaves militares para no perjudicar a la población, y yo no creo personalmente que pueda haber a corto plazo un enfrentamiento ni en la zona generalizado, ni entre Irán e Israel. Están sacando músculo entre ellos mismos. Exactamente, Marcos. Estamos perfectamente de acuerdo. Yo lo que entiendo es que el conflicto Irán-Israel no pasará de las escaramuzas por muchísimas razones. Claro, mira, hay una cosa muy importante para saber que no se produciría una guerra entre Irán e Israel, porque la única opción posible que se pudiese producir un conflicto entre ellos sería una guerra aérea. ¿Por qué? Porque es muy difícil que Irán pueda atacar a Israel, debido a que por medio hay una serie de países que dificultan territorialmente que se pueda hacer una invasión militar, ¿vale? Terrestremente, es cierto que Irán tiene un ejército de más de 650.000 soldados judíos, tiene Israel, y en cambio Irán tiene más de 1 millón de soldados activos y una población de 9,2 millones. Pero claro, para poder llegar a suelo de Israel hay que pasar por Turquía, Siria, Jordania, Irak. Es decir, es muy difícil que se produzca un conflicto terrestre, con lo cual sería un conflicto militar aéreo. ¿Y qué pasaría? Que en un conflicto militar aéreo, quien tendría las de perder sería Irán, ¿vale? Por tanto, no creo yo que haya ningún motivo por el cual se vaya a producir una escalada militar a gran escala entre los dos países. Se han sacado músculo porque son dos países que tienen armas nucleares, para que realmente uno tenga miedo del otro y no quieran enfrentarse. Pero yo no creo que haya un conflicto a corto plazo entre Irán y Israel, salvo que Israel provoque otros países como Pakistán o otros países de la zona y el conflicto sea un poquito mayor. Pero en principio no se daría. A mí me parece, Marcos, que dada la importancia estratégica que tiene en general toda esa zona, pero especialmente Israel, sobre todo para los planes a futuros cercanos que tiene China con la ruta de la seda, a mí me parece que China hará hasta lo imposible para que allí estalle un conflicto a gran escala. Eso es lo que yo pienso,
que China hará todo cuanto le sea posible para evitar que el Medio Oriente se convierta en una zona de conflictos abiertos. ¿Por qué? Porque para China es de gran importancia restaurar la llamada ruta de la seda, ya que del control que tenga China de la ruta de la seda, donde obviamente Israel juega un papel preponderante, va a depender el comercio entre China y toda Europa. Y por otro lado, ya aparte del conflicto Rusia-Ucrania, a la propia Rusia no le conviene para nada un régimen, un estado de tensión prolongada en el Mediterráneo oriental, ya que sabemos que el grueso de todo el comercio ruso se mueve a través del Mar Negro, el estrecho de Bósforo y el mar Mediterráneo. Entonces no le conviene a Rusia para nada que en esa zona estalle un conflicto que tienda a prolongarse, porque de esa manera entonces el comercio marítimo, incluso el de los gaseoductos que conectan a Rusia con Turquía y a Turquía con Europa, se vería seriamente afectado. Por tanto, yo descarto cualquier posibilidad de que allí pueda estallar un conflicto a gran escala. Y me uno a la idea tuya con respecto a que aquí lo que hay son dos países sacándose músculos. Efectivamente. Tienes toda la razón y has dado en el clavo, precisamente que no estamos hablando solo de un conflicto militar, sino también de un conflicto económico, ¿vale? Y la compleja dificultad de poder desarrollar en la zona un conflicto a gran escala perjudicaría a todos los países de la zona económicamente de sobremanera. Pero es más, si nosotros recordamos la historia de todos los conflictos que Israel ha tenido absolutamente con todos los países del Golfo Pérsico, todos los países de la zona, nos encontramos con que siempre ha ganado Israel. Es decir, todas las batallas y todas las victorias las ha ganado Israel, y eso lo saben, digamos un poco toda la zona, ¿no? China ya ha pedido moderación, ya ha pedido pacto, ya ha pedido negocio, etcétera, etcétera. Y está claro que el conflicto de Israel y el genocidio que se está produciendo en Palestina, pues está desencadenando una tensión en la zona muy grande, ¿no? Pero yo le diría a los oyentes que pueden tener un cierto temor de que, bueno, que la Tercera Guerra Mundial pueda desarrollarse a través de los países árabes y tal, yo no lo veo. Está claro que sí que Estados Unidos busca conflictos locales para seguir manteniendo su industria armamentística al día, pero no estaría ni siquiera Estados Unidos interesado en que ahí hubiese un conflicto a gran escala, porque a ellos les repercutirían también mucho desde el punto de vista de riesgo que tendría su propio país, ¿no? Camarada, estoy de acuerdo contigo. Disculpe, usted decía que Israel ha ganado las últimas batallas que ha tenido. Yo recuerdo que la de Golfo Pérsico, cuando Irán le estaba tirando a Irak le estaba tirando a Israel. Israel se quedó con los brazos cruzados y sus aviones nunca salieron al aire, ni ellos dispararon. Fue Estados Unidos quien defendió esa guerra, o sea, ese bombardeo que tenía Irán contra Israel. No sé si usted recuerda. Bueno, realmente la guerra fue entre Irán e Irak, y Israel lo único que hizo fue apoyar como estaba apoyando y obviamente escudarse en que Estados Unidos hiciesen algo. Todos conocemos en qué acabó la guerra, pero cuando yo me refería a que Israel
siempre ha ganado los conflictos, me refiero históricamente todas las batallas que ha tenido con Arabia, con Jordania, con todos los países de la zona, siempre se han saldado con victorias israelíes, porque hay que reconocer que quizá uno de los ejércitos más potentes a nivel de suelo, a nivel terrestre, es Israel, porque tiene la bomba atómica, da miedo a todos los de la zona y bueno, pues las batallas que hayan podido tener, obviamente, han sido no contestadas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Cuando Israel invade el consulado de Irán e Irán le contesta, Israel se ha quedado un poco de brazos cruzados y ahora dan por zanjada un poco este enfrentamiento que tienen los dos, porque no está claro que no quieren que se desarrolle o que se intensifique toda la tensión en la zona, porque como bien ha dicho el camarada Palmer, o el compañero Palmer, tanto Rusia como China no están interesados en eso. La Unión Europea tampoco está interesado que haya un conflicto a gran escala. De hecho, ya fijaros lo que ha pasado el otro día en la sesión extraordinaria de Naciones Unidas para elegir a Palestina como Estado independiente, o sea, como una nación más con derecho a voz y voto en el Consejo de Naciones Unidas. Y Estados Unidos bloqueó, o sea, vetó ese voto. Sí, pero ha pasado una cosa muy curiosa que no podemos pasar por alto, y es que de todos los veintitantos miembros que hay con derecho en el plenario, solamente Francia e Inglaterra se han abstenido y en cambio Estados Unidos ha votado en contra. Todos los demás, muchos han cambiado de posición, incluso los dependientes de Europa, ¿no? Entonces, ahora mismo Naciones Unidas está muy frágil, pero ya ha quedado con el culo al aire Estados Unidos de que realmente, si el conflicto perdura ahí, es gracias a que Estados Unidos lo quiere. Está claro. Si Estados Unidos hubiese votado o se hubiese abstenido, siquiera no votado, o se hubiese abstenido, como ha hecho Gran Bretaña, ahora mismo la resolución de Naciones Unidas habría sido a favor de un Estado palestino. ¿Y qué es lo que está pidiendo todo el mundo? Todo el mundo, sin excepción, está pidiendo que se negocie y que la única solución es la vía de los dos estados. Por la guerra no se consigue nada. ¿Pero qué estamos teniendo? Estamos teniendo ahora mismo una ofensiva militar en Gaza tremenda, que después de 6 meses, del estallido, estamos hablando ya pues de 33.700 muertos y más de 77.000 personas heridas desde el 7 de octubre. ¿Vale? Entonces, la prensa está mintiendo, porque están mintiendo en el número de muertos que hubo cuando Hamás, el 7 de octubre, atacó a Israel, y está mintiendo porque cada periodista que realmente empieza a tener visos de demostrar las mentiras, están desapareciendo, están muriendo periodistas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no podemos fiarnos en este momento del alarmismo que está dando Occidente para asustar y meter en contra a los países de Irán, por ejemplo. A quien realmente le interesa la escalada con Irán es a Israel. ¿Para qué? Para desviar la atención de la masacre que está haciendo en Hamás. Fijaros ahora que inclusive ha tenido la desfachatez ayer de pedirle a Naciones Unidas que sancione a Irán por atacar a Israel, cuando ha sido Israel quien ha atacado a Irán. Es una auténtica vergüenza, ¿no? Que ha llevado inclusive a Lula a mandar un mensaje internacional absolutamente conmovedor, poniendo encima de la mesa la sinvergonzonería de Naciones Unidas, de Occidente, etcétera, etcétera, que por la justificación de que un grupo más o menos terrorista, considerado por muchos países, haya atacado el 7 de octubre Israel, se haya producido la masacre de miles y miles de niños, de personas, de mujeres, de civiles en Gaza. ¿Vale? La última ayer mismo, con más de 30 y tantos muertos y tal. Hicieron una redada en Cisjordania para detener supuestamente a brigadistas de Hamás y mataron a todo el mundo que pillaban.
pero es que fueron a ensañarse, porque rompieron tuberías de agua, rompieron cables de la luz, cortaron instalaciones de subsistencia de la población. Eso solo lo hacen los nazis. Porque si tú vas a detener, detienes, pero lo que no haces es que rompes infraestructuras con los bulldozers y con las herramientas que llevaban los propios soldados. ¿Qué ganan cortando los cables de la luz a las pocas casas que tenían luz? O dinamitando las tuberías del agua. ¿Qué quieren? ¿Que nos recordemos claramente lo que fue en su día la masacre de los nazis? Pues claro que lo están consiguiendo. ¿Y qué hace Occidente? Callarse. Callarse. A mí me indigna porque se callan. Y defienden lo indefendible. Justifican algo que no tiene ni justificación moral, ni humana, ni nada. Por tanto, claro, ¿qué es lo que hacen? Utilizan la política del miedo para que la gente se asuste y para que la gente se ponga a favor de Israel y en contra de Irán. Cuando, gracias a programas como el nuestro, podemos hablar claramente a la sociedad diciéndole: no os creáis lo que os están contando, que la vida no es así, que lo que está funcionando es muy diferente a lo que nos están contando. Y tenemos que luchar para que la verdad salga a la luz, para que la gente se tranquilice de lo que está pasando en el mundo, porque no está la cosa ni tan bien ni tan mal. Todo es relativo. Entonces, bueno, pues hay que seguir esperando a que la cordura vaya llegando a lugares importantes. Lo que sí que hemos descubierto últimamente, la sociedad, es que los americanos se están quedando cada vez más solos. Pregunta un radio escucha o un televidente que quién fue que empezó la guerra, o sea, en octubre, el 7 de octubre, que quién fue que la empezó. ¿Cómo? Perdón, ¿que quién empezó? ¿Quién empezó en contra de Israel? Mira, en principio hay que decir que en Israel no hay ninguna guerra, porque para que se produzca una guerra tiene que haber dos ejércitos, y Palestina no tiene ejército. Lo que tiene Palestina es un grupo armado que se llama Hamas, que en su momento defendió a Palestina, ganó las elecciones, y que fue además creado por el propio ejército, el propio país de Israel, para luchar. Hamas viene siendo un grupo de terroristas. Bueno, hay países que lo consideran terroristas y hay países que no. ¿Por qué? Porque si Hamas no existiese, Palestina tampoco existiría ya. Hamas es un grupo armado y político que se desarrolló a espaldas o con el beneplácito de Israel para combatir contra Yasser Arafat, cuando Yasser Arafat estaba avanzando mucho en la autodeterminación de Palestina. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando Hamas cogió su propio independencia y autonomía, se presentó a las elecciones, ganó las elecciones y entró en la dinámica de el mundo electoral. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nunca Israel ha dejado de atacar Palestina. Y la única arma que ha tenido Palestina ha sido ese grupo armado que lo ha defendido como lo defendió ya harto el 7 de octubre, porque hay que reconocer que el 7 de octubre es la respuesta de una semana anterior y un mes anterior, donde hubieron más de 400 muertos en Palestina. Entonces eso era un conflicto que se veía que en algún momento iba a estallar. Por narices tenía que estallar en algún momento. Llevamos años y años viendo cómo los colonos han ido cogiendo territorio de Palestina una y otra vez. Entonces, ¿quiénes patrocinan, por ejemplo, los Hezbollah y los Houthis, a ellos también, a los Hamas? ¿Quiénes son que los patrocinan? O sea, los que tienen más ayudas vienen procedentes de la ayuda que reciben de Irán. Irán es el país que más los está patrocinando, está clarísimo. Eso nadie tiene esa duda. Pero bueno, que un país ayude a un ejército o a un grupo armado, un grupo para unos terroristas, para otro de liberación. Acordaros, el Frente Palestina de Liberación también fue considerado terrorista en un momento determinado, ¿no? Entonces, Israel montó Hamas para luchar contra ellos. Ahora Hamas, yo no digo que Hamas utilice la metodología correcta que tenga que utilizar, pero sí que analizo que si Hamas no existiese en Palestina, tener por seguro que Palestina ya no existiría. Marcos. Eso está claramente. Sí, Marcos, pero ahí hay dos caras en una misma moneda.
Por ejemplo, Seguramente. si Palestina está dividida en dos regiones, una más al norte, que es Cisjordania, que tiene su capital en Jericó, y tiene Sí, otra región más al sur, que es la Franja de Gaza, con su capital Sí. en Gaza, ¿no? ¿Qué resulta? Que Cisjordania está gobernada por el Frente para la Liberación de Palestina, que encabeza Mahmoud Abbas, que fue Sí. el sustituto de Yasser Arafat, ¿recuerda? efectivamente. Pero recuerda, Marco, y si observamos los periódicos, vemos que entre Cisjordania e Israel no hay confrontación, no hay conflicto, y que el conflicto de Palestina con Israel se concentra o se desvía básicamente hacia la Franja de Gaza. Y uno se preguntará, ¿qué está pasando allí? Y yo digo, lo que está sucediendo allí es no más que el grupo Hamas, que es el brazo armado de Gaza, no cesa, de ninguna manera cesa, y bajo ninguna circunstancia sus ataques contra Israel. Cada 30 o 60 días es frecuente ver los ya populares, ya conocidos, ataques con misiles de Hamas sobre territorio israelí, sobre todo al sur de Israel. Por tanto, yo digo, camarada Marcos, que si hay un escollo, si hay un gran obstáculo que imposibilita la formación del Estado palestino, es precisamente Hamas. Porque Hamas, lo menos que ha tenido en su agenda es sentarse en las mesas de negociaciones para llegar a un acuerdo de manera responsable con Israel, para dar los pasos necesarios para la formación de un Estado palestino. Yo digo que no solo con Israel, sino con la comunidad internacional, pero llegar a acuerdos negociados, responsables, creíbles. Pero lamentablemente los amigos de Hamas, su problema es que ellos no creen en la paz, ellos no creen en el diálogo. Y yo creo que este es un gran obstáculo, quizás el principal, para llegar a un acuerdo y dejar constituido y reconocido a nivel internacional lo que es el Estado palestino. Fíjate que los amigos de Hamas ni siquiera con Cisjordania son capaces de ponerse de acuerdo, que son palestinos igual que ellos. Yo quisiera que usted me hiciera un análisis de ese tema, porque a mi entender, quien ha impedido y sigue impidiendo con su accionar la formación de un Estado palestino y ganar la credibilidad necesaria para que se reconozca a nivel internacional ese Estado palestino, ha sido precisamente Hamas. Yo no sé si usted ha entendido, camarada, lo que yo he querido decir. Sí, lo he entendido, pero no lo comparto. Y no lo comparto y te voy a explicar por qué no lo comparto. Bueno, porque hay errores de bulto importantes ahí, y es el siguiente. No olvidemos que ya hubo una resolución de Naciones Unidas cuando a Israel se le da un territorio para que los judíos puedan desarrollarse, en el cual Naciones Unidas le da una cantidad de terreno, lo voy a poner muy fácil para que la gente lo entienda, una cantidad de terreno
y da una franja muy grande a Palestina que llegaba desde el norte hacia el sur, tanto en Cisjordania como Gaza. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces? Que Israel jamás aceptó esa división de Naciones Unidas, y lo que ha hecho ha sido desde ese mismo momento robar territorio a Palestina incesantemente a través del éxodo de los colonos hacia territorio palestino, tanto en Cisjordania como en Gaza. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que de momento ya partimos de una base errónea, y es que no puede haber ninguna negociación para que se creen dos estados de Palestina cuando una nación está robando a otra nación su territorio insistentemente. Imaginaros por un momento que Haití empezase a quedarse con un territorio hasta Santiago de los Caballeros, o por abajo, yo qué sé, hacia Neiva o hacia tal. Y que lo hiciese con una serie de colonos que fuesen llegando y abriendo sus tierras y colocando sus territorios en esas cuestiones. No habría negociación que cabe posible, solamente hay una respuesta de que se está invadiendo un territorio determinado. Eso es lo que ha pasado en Israel. Lo que ha pasado en Israel es que Israel, sin ningún tipo de oposición en Cisjordania y en otro lugar, ha ido comiendo terreno periódicamente, año tras año, bombardeando de distintas zonas. ¿Y qué es lo que le ha pasado en Gaza? Que la parte de Gaza es donde ha tenido siempre el problema, donde más territorio ha quitado, donde más asesinatos ha tenido, donde más gente ha secuestrado. ¿Y qué es lo que pasa? Que la parte de Gaza es donde realmente está la resistencia contra el pueblo, contra Israel, porque en Cisjordania hay mucha menos resistencia. El Frente Palestino de la Liberación de Palestina, cuando muere Yasser Arafat, toma una actitud un poco más socialdemócrata y más en la línea de los intereses de Occidente, para intentar precisamente conseguir eso que tú estás planteando, que se produzca una negociación, cosa a la que siempre se ha negado Israel. Y no es cierto que jamás no haya querido sentarse en la mesa. Cuando jamás se presenta a las elecciones y gana en la zona sur de Palestina, lo primero que le dice a Israel es que ha llegado la hora de diferenciar un poco los territorios y de quitar el muro de la vergüenza y tal. ¿Y sabes cuál fue la contestación? La contestación de Israel fueron 290 muertos. Entonces quiero decirte con esto, camarada, que aunque lo suyo y lo que buscamos todo el mundo sería efectivamente que se pudiese llegar a una paz, tú no puedes llegar a una paz sobre un territorio que te han quitado el 80% de tu país. Entonces la gente que está defendiendo las fronteras, porque jamás lo que defiende son las fronteras originales de cuando se pactó con Naciones Unidas, no va a permitir Israel eso. A Israel no le interesa la negociación. A Israel lo que le interesa es que Palestina desaparezca del mapa. Eso es lo que le interesa a Israel. No nos engañemos. A Israel solamente negociará cuando la comunidad internacional le fuerce a negociar. Prueba de ello es la historia que está teniendo. El que jamás sea o no sea terrorista, que jamás sea o no sea ejército, o que jamás esté o no esté en contra de Israel, son consecuencias de la propia guerra que jamás tiene contra el ejército de Israel. No es una cabezonería de que ellos digan, mira, nosotros vamos a ser más malos que los de Cisjordania y vamos a bombardear constantemente. Jamás, siempre que bombardea, y si no, mira las noticias, se produce porque han habido detenciones, porque han habido avances de colonos, porque han habido quemado de casas, etcétera, etcétera. Jamás responde a las provocaciones una y otra vez. Siempre lo ha hecho. Camarada. Y lo va a seguir haciendo. Camarada, usted sabe que esto no lo domino yo, sino el público tiene su propio criterio y lo están acusando a usted que usted es pro Hamas. Oiga. No, para nada. Yo dejo claro que yo no soy pro Hamas para nada, en absoluto, pero lo que no soy es pro iraní, pro Israel. Yo desde luego creo que el pueblo palestino tiene derecho a defenderse, y si la única herramienta que tiene en este momento para defenderse es un ejército de liberación que ellos llaman Hamas, porque ellos no lo consideran, como la mitad de los países del mundo no lo consideran un ejército terrorista, es la única opción que tienen. Obviamente yo estoy en contra de las acciones violentas tanto de uno como de otro género en cualquier momento.
Pero desde luego lo que no podemos hacer es caer en la lectura de Occidente, de entender exclusivamente que Hamás es el culpable de todo y que Hamás es el que ha empezado la guerra y que Hamás son los malos de la película. Porque aquí estamos hablando de 1.200 muertos que se producen el 7 de octubre, producidos en su mayoría por el ejército israelí, atacando directamente a su propia población. No se producen por ataques de Hamás. Hamás lo que hace es que secuestra a 240 personas y provoca en la autodefensa de los ataques de los drones de los israelíes cerca de 300 muertos. Pero eso que se ha hablado de las violaciones, de los secuestros, de los asesinatos y tal, ya hay infinidad de vídeos en Internet. Si invito a los compañeros, o sea, a los oyentes que lo busquen en Internet, cómo y de dónde salen los ataques que se produce en el concierto donde hay la mayoría de los muertos, ¿no? Okay. Entonces yo no estoy a favor de Hamás, okay, pero desde luego tampoco estoy a favor de Israel. ¿Dónde fue que ahí mismo cuando empezó el conflicto, que todo estaba tranquilo, que vino un mercenario y le mató unos israelíes? ¿En qué parte fue esa ahí mismo, en el área? Rafael, el conflicto de Palestina nunca ha estado tranquilo. Nunca ha estado tranquilo. Todas las semanas, por lo menos aquí, no sea en República Dominicana, todas las semanas o cada mes, llevamos año tras año viendo ataques del ejército israelí contra Palestina. Muertos. Una semana 15, bueno, otra semana 23, otra semana de Israel contra Palestina. O sea, el conflicto nunca ha estado parado. Nunca ha estado parado. No, esa es la verdad, camarada, estoy de acuerdo. Ese conflicto nunca ha estado parado, pero también yo quiero recordarle que cuando Naciones Unidas delimitó los territorios de Palestina y de Israel, cuando quedó constituido en 1948 el Estado judío, que yo recuerde, y según lo registra la historia, quienes iniciaron la guerra contra el recién fundado Estado judío fueron los árabes. Usted recordará la guerra del 48, la inician los árabes contra Israel. La guerra del 49, la inician los árabes contra Israel. En el 52, de nuevo los árabes contra Israel. Ya ni hablar de la guerra de los 6 días, luego la guerra del Yom Kippur, y todas la han iniciado los árabes contra Israel. Así que yo lo que creo, lo que yo entiendo, es que ahí falta mucha sensatez. Ante todo, mucha sensatez. No, y entonces le dicen aquí al camarada que cómo no van a iniciar una guerra si están desplazando a los palestinos. O sea, que se están adueñando de Palestina. Eso no sí, claro. Mira, solamente un comentario al último que acabas de decir, Rafael. Es cierto lo que tú has dicho, y de ahí me refería yo antes, que en todas esas guerras siempre ganaba Israel. ¿Por qué? Porque Israel desde el primer momento se ha creído el poder, con poder absoluto en la zona, de que realmente los verdaderos dueños de toda la zona del Golfo Pérsico y de toda la zona árabe son ellos. Es decir, los judíos están en contra de los árabes. ¿Y por qué empiezan las guerras y los ataques? Porque desde el primer momento Israel rechaza los acuerdos de Naciones Unidas. Desde el primer minuto número 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para todos los países de la zona, y es importante analizar por qué el ejército, el país enemigo o el país al que no quieren es a Israel. Sí, Marco. Israel nunca va a aceptar. Marco, nunca va a aceptar. Para los judíos, los árabes son sus hermanos, y lo atestigua ese gran acercamiento que ha habido en los últimos años entre Israel y un grupo significativo de países árabes. Recuerda que ya las relaciones diplomáticas están formalmente establecidas entre Israel y Emiratos Árabes. Recuerda que las relaciones comerciales entre Jordania e Israel
por fin lograron un grado de estabilidad bastante significativo. El acercamiento que hay. No olvides que Jordania y Arabia Saudita son fieles seguidores de Estados Unidos. Es decir, ahí hay intereses políticos detrás de todo eso. Son imposiciones de Estados Unidos. Claro que las relaciones son buenas con Jordania y con Arabia Saudita. ¿Cómo no lo van a ser? Si son los mismos súbditos de los lacayos americanos. Es normal. Pero eso no justifica las buenas relaciones de que puedan tener temporalmente y ahora, en este tiempo, Israel con países del Golfo Árabe, no justifica para nada lo que está pasando en Gaza. Ayer, con todo lo bien que dices tú que se lleva con Cisjordania, ayer el ejército israelí hizo una masacre en Cisjordania. Sí. Ayer, no estoy hablando de la semana pasada, estoy hablando de ayer. Y veremos a ver qué es lo que pasa ahora en Cisjordania, si no cambia o no cambia la situación. Sí, lo que quiero decirte, Marcos, lo que quiero decirle, camarada y hermano estimadísimo, que le tengo un gran respeto, es que el odio entre árabes y judíos parece que comienza a disiparse. Porque todo va a depender de cómo hace 20 años, de cómo se dé el conflicto con Palestina. Hace 20 años, Marco, a mí me parecía imposible que productos israelíes se vendieran en las tiendas de Emiratos Árabes y que entre Arabia Saudita e Israel se tendieran, como le digo, lazos de amistad hasta tal punto que diplomáticos saudíes visiten a Tel Aviv y diplomáticos israelíes visiten visiten al rey de Arabia Saudita y conversen directamente con él. Para mí Arabia Saudita desde luego no es un país ejemplar, todo lo contrario, estamos hablando de uno de los países más dictatoriales de la zona, más fascistas, por decirlo de alguna manera, de la zona, ¿no? Eso no me preocupa, pero lo que yo me gustaría, Rafael, sobre todo de cara a los oyentes, que no desviemos la atención de la verdadera importancia que tiene el conflicto de Palestina y lo que allí está sucediendo. Porque a mí lo que no quiero es que con estas conversaciones de lo bien que se lleva Israel con el resto de los países de Arabia en este momento concreto de la historia, justifique o de alguna manera minimice la actitud fascista que está teniendo Israel contra el pueblo palestino. Sería muy peligroso entrar en esa dinámica que sigue Occidente hablando y endulzando la historia y endulzando el comportamiento y las relaciones de Israel con sus vecinos de la zona. Pero el conflicto es más complicado que todo eso y tenemos que dejar claro que ahora mismo, mientras que no se produzca un reconocimiento del Estado de Palestina, el conflicto no va a parar y que ahora el Frente de Liberación para Palestina en Cisjordania está radicalizando sus posturas. Ya ha montado tiene su propio ejército que están haciendo frentes también y milicianos al ejército de Israel. Un momento, Marco. ¿A qué usted le llama a este conflicto? ¿Por qué está relacionado? ¿Está relacionado por territorio o por religión? Fundamentalmente con territorio, bueno, la religión no tanto. Yo creo que el conflicto está territorial. Pensar que Israel no existía. Lo que es Israel era Palestina. Y cuando se produce lo que se produce en el pacto con Inglaterra y con Naciones Unidas, lo que se le da a los judíos es un territorio donde puedan asentarse. La tierra prometida. Esa era la tierra prometida. La tierra prometida. Claro, se le da la tierra prometida y se sujetan allí, pero ¿qué pasa? Que son tan egoístas que se le da un territorio determinado por el número de población que tenían en ese momento y ellos no les vale, no se ponen de acuerdo con lo que pacta Naciones Unidas y van a por todo, y es a lo que van. De hecho, las últimas declaraciones del ministro del Ejército israelí la semana pasada, que no van a parar hasta que desaparezca el Estado de Palestina. ¿Cómo van a querer negociar?
si están diciendo eso. Oiga, camarada, yo le voy a exponer mi posición con respecto al Estado palestino. Mire, yo estoy de acuerdo con que Palestina tenga su propio Estado, pero bajo una condición, que me desarmen a Hamás, porque mientras Hamás exista y mantenga ese estado de beligerancia potenciada en la zona, ahí no habrán condiciones, no existirán las condiciones para que exista un Estado palestino como el pueblo palestino se lo merece. Fíjese, Rafael, yo estoy de acuerdo. Y es más. ¿Perdón? Que estoy de acuerdo contigo, pero es más. Históricamente, cuando Hamás se crea, Hamás no es un ejército militar. Hamás es un movimiento político que se presenta a las elecciones, gana y quita de en medio a Yasser Arafat. Es decir, eso se producirá si efectivamente se respeta el Estado palestino. Yo estoy absolutamente convencido que será así, pero mientras que haya violencia, apoderamiento de territorios, masacres y genocidio como está haciendo, jamás no va a parar, porque es que es lo único que tiene Palestina. La guerrilla palestina es lo único que puede mantenerlos vivos, pero claro que por supuesto si se produce un pacto, una negociación, las cosas cambiarán, por supuesto que sí. Ojalá todo sea así. Camarada, es lo que le digo, en el marco de esa lógica pasarán siglos sin que Palestina tenga un Estado. ¿Entendido? Pasarán siglos sin que Palestina tenga otro Estado. Ahora, yo lo que entiendo es que esa franja de Gaza debe ser intervenida por las propias Naciones Unidas, desarmar a Hamás y a cualquier otro grupo armado que haya en la franja de Gaza y delimitar, trazar una frontera y decir de aquí para allá judío, de aquí para acá palestino. Estas son las fronteras y el país que se atreva a usar armas para violar esa frontera va a sufrir sanciones de acuerdo con las leyes internacionales. Ya, eso es lo que yo creo. Porque yo no soy enemigo de Palestina, ni de ningún pueblo del mundo. Ahora, tampoco soy amigo de que el grupo Hamás, cada vez que le venga en gana, agarre y mande 800, 900, 500, 300 misiles para territorio israelí a matar población inocente. Y por demás, a provocar un Estado poderoso. Mira lo que le voy a decir. Aquí hay alguien que está claro en lo que está diciendo y está de acuerdo con el camarada Marcos. Él nos dice... ¿Quién es? No, yo no le voy a decir el nombre. No le voy a decir el nombre porque él dice que antes Israel desplazaba a Palestina hasta que no existió Hamás. Parece que Hamás ha sido el control de Israel en contra de los palestinos. Dígame a ver. Claro, es que ya lo he dicho antes, jamás, no olvidemos que jamás lo crea Israel. Jamás lo crea Israel, ¿por qué? Porque el Movimiento de Liberación para Palestina estaba reclamando un Estado palestino desde el principio. Le creaba muchos problemas a Israel. Israel necesitaba quitar políticamente de en medio al Frente de Liberación de Palestina. Y cuando crea cuando crea Hamás se presenta a las elecciones y gana en toda Palestina. Y luego ha seguido perdiendo y ahora solamente está en la parte del sur. Palestina, el Frente de Liberación de Palestina se moderó porque buscaba siempre una cuestión pactada, pero Hamás no. O sea, yo no voy a defender a Hamás, pero desde luego yo creo que sí que habrá un Estado de Palestina y que vendrá fundamentalmente de la presión internacional, no de los deseos de Israel. ¿Vale? Y que yo estoy convencido que la violencia en Palestina desaparecerá
en el momento en el que Israel reconozca que hay un territorio palestino originario, no el que quiere darle de las 4 migajas de territorio que le quedan ahora. Hay que sacar fuera a todos los colonos que han invadido una buena cientos de hectáreas, de miles de hectáreas de Palestina. Hay que devolver los territorios originales a Palestina. Y cuando eso sea así, la guerra desaparecerá. Pero el problema de fondo es que ni Israel ni Estados Unidos le interesa un Estado palestino ahí. No le interesa para nada. Mire, camarada, permítame un segundito que tengo que hacer algo. Se me queda ahí, porque Julio Rojas es un gran comunicador nuestro de la provincia de Monteplata, ahí en Yamasá, y muy pronto estará con nosotros aquí compartiendo tarima con nosotros aquí los domingos. Y él está ahí ahora y le está mandando saludos. Estamos llegando a través de TikTok, de Instagram, estamos llegando por nuestro canal. Hoy empezamos a salir por nuestro canal oficial, Cordillera FM. O sea, todos los seguidores están por ahí. Y hemos recibido un gran apoyo por la gente de TikTok que están en sintonía con nosotros. También lo de Facebook, nuestro canal. Por todas partes estamos saliendo hoy. Así es que lo invitamos para que entre por todas las redes, como Cordillera FM, TikTok, Instagram, Facebook, nuestra página oficial, por todas partes. Así es que, camarada, yo creo que por hoy vamos a pasar ahora a lo que es Ucrania y Ucrania, el conflicto ucraniano nos interesa mucho, Marco, porque no están llegando noticias desde Ucrania por ninguna vía. Y yo estaba mirando que Ucrania le había derribado uno de los aviones más importantes de Rusia. Quiero saber si es cierto eso. O sea, uno de los más caros de Rusia, que Ucrania se lo había derribado en estos días. Bueno, yo no tengo noticias de que eso sea así. Sí que es verdad que aquí se ha hablado de que Ucrania dice que ha derribado uno de los 7 aviones más importantes que tiene Rusia, pero sí que es cierto que ahora mismo las noticias de lo que está pasando en Ucrania prácticamente han desaparecido del panorama. Se ha corrido un velo de lo que está pasando allí, pero el conflicto sigue, ¿no? El conflicto sigue. Mismamente, ahora Zelensky se está quitando de en medio a todos los periodistas a nivel internacional que están sobre el terreno, con aquello de digamos, también un poco de evitar que haya comentarios en contra de las acciones que está teniendo. Y recientemente el ejército ucraniano atacó una serie de objetivos militares rusos, pero donde hay población civil. Mataron 42 personas y entre ellos 12 niños, ¿no? Entonces, un periodista lo denunció y casualmente ha muerto hace 2 días. Wow. A través de un dron se lo han quitado de en medio, ¿no? Wow. Entonces, estoy hablando de Simeón Eremin, de 42 años, un periodista ruso, que es uno de los muchos periodistas que sistemáticamente están informando de la guerra del conflicto de Ucrania y que ya han sido asesinados por el ejército ucraniano, ¿no? Wow. Entonces, bueno, pues la situación sigue un poco mejor de lo que en un principio se habló hace un par de semanas, en el cual se decía que Rusia estaba repeliendo muy bien los ataques en la frontera de Ucrania. Ucrania no solamente no avanza, sino que retrocede y está en una situación muy crítica. Ahora acaba de ser aprobado 42.000 millones por parte de la comunidad internacional para volver a ayudar a ellos, y no sabemos en qué va a acabar, ¿no? Pero la guerra de Ucrania se ha silenciado porque no interesa conocer sobre el terreno que Rusia prácticamente la tiene ganada, ¿no? Entonces se espera que no tardando mucho no le quede más remedio que pactar. La última llamada ha sido del propio pontífice Francisco, que le ha pedido a Zelensky que si no quiere seguir llevando a su pueblo a la ruina y a la guerra, o sea, a la muerte segura, que no le queda otro remedio que pactar, ¿no? Entonces, ahora mismo se están trabajando mucho con misiles de uno y otro lado,
pero los circuitos de defensa están eliminando prácticamente a todos esos misiles. Es decir, que están ahora mismo, la guerra está en una situación estancada. No se están produciendo ni muchos avances ni muchos retrocesos. Alguien que está ya cerca del conflicto, que es Nancy Otero, nos dice que Estados Unidos le envió más ayuda, que llegó más ayuda a Ucrania. Y por otro lado, pero esta no la vamos a ir comentando, nos decía Franco Schneifer, dice sí, porque se habla de todo, de la causa de los conflictos y de quién tiene la culpa, pero de lo que no hablan es de devolver la tierra a Palestina. O sea, parece que le han quitado la tierra a Palestina, y por eso no hablan. Hablan de todo menos de devolver el territorio a Palestina. Bueno, es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Pero como hemos dicho antes, zanjamos lo de Palestina, nos centramos con lo de Ucrania, y digamos que en esta semana las claves fundamentales de la guerra han sido que Rusia hizo una serie de ataques con drones a una región que se llama Dnipropetrovsk, creo que se llama, más o menos. Dnipropetrovsk. Sí, ha causado cerca de 9 muertos, según ellos, civiles, como daño colateral, pero ha destruido una buena base eléctrica que tenía el ejército ucraniano, ¿no? El G7, por su parte, esta semana pues ha declarado que es absolutamente necesario, viendo un poco la situación, de que hay que dar un apoyo antiaéreo y sobre todo financiero a Ucrania, ¿no? La Oficina de Información rusa ha hablado de que ha habido un nuevo ataque por parte de Ucrania a la central nuclear de Zaporilla y que ha fracasado porque los daños han sido mínimos, no han sido prácticamente daños muy colaterales, ¿no? A su vez, Rusia ha lanzado drones en toda la infraestructura oeste de Ucrania y está atacando algunas poblaciones del interior, pero siempre a objetivos militares, ¿no? A su vez, Ucrania ha tirado nuevos ataques con misiles y drones a la ciudad de Belgorod la semana pasada, que en el 80 o 90% de los ataques han sido repelidos por las fuerzas rusas, ¿no? Y luego lo último es que ante esta situación de debilidad de Ucrania, todos los líderes europeos han apoyado, junto con Estados Unidos, un apoyo financiero de 4.300, creo que ha sido 4.300 millones de dólares, sobre todo para el plan de defensa aérea, defensa antiaérea, para que obviamente los misiles que Rusia plantea y lanza pues no tengan efecto, ¿no? La respuesta que ha dado ante todo este tipo de información Ucrania ha sido cargarse a todos los periodistas, como decía antes, que realmente están dando una información fidedigna o diferente a la que es la que marca Occidente, ¿no? Y eso es un poco lo que habría que decir de lo último, ¿no? Que la guerra está estancada, que Rusia sigue controlándola, que Ucrania no avanza por muchos mecanismos de contraofensiva que está planteando, que la guerra se está llevando fundamentalmente a través de aéreo, con drones, fundamentalmente y con misiles, y que no hay enfrentamiento directo físico entre el ejército de tierra de uno y otro ejército. Eso sería un poco el resumen. Pero, Marcos, la semana pasada se filtró una información según la cual desde los altos mandos de la OTAN le pedían a Volodymyr Zelensky que se preparara para sentarse en las mesas de negociaciones con los rusos antes de que sea muy tarde. ¿Conoces algo de eso? Mira, ya lo he dicho antes, que ahora mismo, tanto desde Occidente, está todo el mundo pidiéndole ya a Zelensky que se siente. El último que lo ha hecho ha sido el Papa, pero exactamente desde los miembros directivos de la OTAN se lo han comunicado. El propio presidente, o sea, el español que está en el mando de la OTAN también se lo ha pedido, ¿no? Entonces, todo apunta a que no le va a quedar más remedio de que sentarse. ¿Os acordáis que hace varias semanas yo dije que había una previsión de que en el segundo semestre de este año
se produjese la finalización de la guerra. No sé si se va a producir o no, pero yo estoy convencido que entre el mes de julio y el mes de diciembre va a haber una negociación importante, porque no tiene sentido que esta guerra se alargue, porque es que están compitiendo David contra Goliat, ¿no? Y no hay interés por parte de Occidente de participar de forma directa en la guerra, ni siquiera de Gran Bretaña, que está amenazando mucho, ¿no? Bueno, ya sabemos el revuelo que causó cuando Emmanuel Macron se equivocó y dijo que estaría dispuesto a mandar hasta 2.000 tropas a respaldar el ejército de Ucrania. Desde la OTAN la respuesta fue bien ácida y contundente contra Macron. Claro. Tú pensar ahora mismo que si somos conscientes de las palabras, cualquier país que participase directamente en la guerra de Ucrania, imaginemos que se le lía la manta a la cabeza al Macron y manda 2.000 soldados a luchar a favor, y que esos soldados disparan, atacan, matan, hieren o mueren soldados rusos, estarían declarándole la guerra a Rusia. Y no lo van a permitir, nadie lo va a hacer. Indudablemente, y declararle la guerra a Rusia no es declararle la guerra a Yugoslavia o Afganistán. Claro. Mire, alguien ha pronunciado una palabra sabia, que es el hierro. Dice que el error más grande que cometió Ucrania fue decir que iba para la OTAN. O sea, a lo mejor si se queda tranquilo y no quiere unirse a la OTAN, a lo mejor... Sí, mire, si Ucrania no se pone a mencionar su ingreso a la OTAN, oiga lo que hubiera pasado. Ucrania se estuviera mamando su teta y la ajena. Como la oveja mansa. Exacto, como la oveja mansa estuviera disfrutando de toda la ayuda que hubiera podido fluir desde Occidente para apoyar el desarrollo económico de Ucrania, pero también estuviera disfrutando de todos los recursos que hubieran podido fluir desde Rusia para apoyar el desarrollo de Ucrania. Eso es lo que se llama un craso error el que cometió Zelensky al hablar de que del ingreso de Ucrania a la OTAN. Pero por Dios, ¿y qué pasó por la mente de este señor en ese momento? Explíqueme, bueno, camarada, usted que es un hombre políticamente culto. Rafael, la incorporación de Ucrania a la OTAN no es una idea que surja directamente de Zelensky. Es una idea que surge de Estados Unidos. En un momento determinado, Estados Unidos pretende acorralar a Rusia, y el objetivo de Estados Unidos en Rusia es que Rusia se divida en 56 repúblicas y que realmente generar un conflicto interior dentro de Rusia. Rusia está bloqueada por todos sus lados con bases militares de Estados Unidos y de sus aliados, y solamente le quedaba la salida de Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente le autoconvencen, porque no hay que olvidar que la revuelta de Maidán está promocionada por Estados Unidos, y desde entonces, durante 14 años seguidos, han bombardeado todo lo que es la zona del Donbass, ¿no? Entonces, Zelensky siempre ha tenido intención de estar protegido tanto a nivel de vincularse con la Comunidad Económica Europea como vincularse con la OTAN. Y obviamente ese sentimiento surge de que quieren ser aliados de Estados Unidos, y Estados Unidos le convence, le anima, le apoya a que pida el ingreso en la OTAN. Y lo piden, pero no es una idea que de la noche a la mañana a Zelensky se le hubiese ocurrido. No, es una idea que se ha ido desarrollando durante el tiempo como consecuencia, digamos, de la relación que Estados Unidos y de los intereses que Estados Unidos ha tenido en Ucrania.
Y claro, el gran error, como decía el oyente que nos estaba escribiendo, es hacer público que efectivamente Ucrania iba a pertenecer a la OTAN. Porque claro, eso lo que hizo fue enfadar, cabrear a Rusia y hacer eco de la defensa del Donbass y empezar esta operación especial que ellos llaman, o guerra que llaman otros, ¿no? Entonces, yo no creo que realmente haya sido algo que parte de la cabeza de Zelensky. Yo creo que Zelensky aprovecha las alianzas con Estados Unidos para querer tener esa fuerza y ese apoyo, y es el que realmente luego lo pide oficialmente, claro. Bueno, mi opinión. Camarada, me gustaría, no sé, si pudiéramos sacar otro día de la semana, porque un día nos está saliendo corto por todos los temas que tenemos que tratar, porque también tenemos otros temas con la comunidad nuestra, o sea, aquí en América, que tenemos que ir tratando, que se nos han quedado por mitad. Si usted se queda ahí... Es verdad. A mí me duele mucho, porque sabéis que yo estoy muy vinculado a República Dominicana y me gustan mucho los temas de República Dominicana. Ahora van a ser las elecciones en mayo y vamos a ver qué es lo que sucede. Y también me hubiese gustado hablar en más de un momento de la situación que os espera ahí, o que nos espera ahí en República Dominicana. Es decir, que aunque yo soy el corresponsal en Europa, no descarto ni me haría malos ojos el poder participar también de los intereses de lo que está pasando en nuestro país. Quédese ahí, sí, entonces. Camarada Marcos, déjeme decirle que este programa lo declara a usted hijo meritorio de la República Dominicana por sus grandes aportes a ¿cómo le digo? A la información, el conocimiento de la realidad internacional, y por sus aportes al desarrollo de la República Dominicana en otros renglones. Lo vamos a declarar hijo meritísimo de este programa, y vamos a hacerle un llamado a las autoridades para que a usted lo declaremos ciudadano distinguido, ciudadano meritorio de nuestro país, porque usted ha demostrado con los hechos que es un amigo y un aliado de la República Dominicana, donde quiera que se encuentre. Bueno, es un Quédese ahí mientras vamos a pasar la noticia nuestra, local. Y se queda ahí, o sea, no hay... Sí. Os voy a escuchar con mucha atención, no os preocupéis. Bueno, un abrazo muy grande para los dos y para todos los oyentes, y gracias por ese ofrecimiento. Ojalá algún día pueda tener y disfrutar de la nacionalidad dominicana, que sabéis que es una gran ilusión que yo tengo, porque mi vida está vinculada a la República Dominicana. Sí, camarada. Oiga, usted será bienvenido siempre como un hijo distinguido de la República Dominicana. Este país lo acogerá siempre con los brazos abiertos, sin lugar a dudas. No, camarada, lo que sucede es que los periódicos locales están hablando de el tema que teníamos, del arroz, que está hablando que el arroz está saliendo con mucho... está contaminado con metales pesados. Sí, excúseme, don Rafa. Entonces, no es de ahora, porque hace muchos años que viene tratándose de desacreditar la siembra de arroz en República Dominicana. Fíjese. Desde el gobierno de Hipólito. En el gobierno de Hipólito, estamos hablando del año 2000. Desde aquellos tiempos se viene desacreditando la siembra del arroz en nuestro país. Fíjese que del arroz en la República Dominicana vive 500,000 de dominicanos.
óigase bien, 500,000 de dominicanos depende directamente de la siembra de arroz en nuestro país. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando la República Dominicana firmó el tratado de DRCAFTA, es decir, el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, hay una cláusula según la cual los aranceles al arroz importado de Estados Unidos iban a ser desmontados en el año 2025. Ya se acerca el año 2025. Pero ¿qué resulta? Aquí hay una variable, y es que el arroz en Estados Unidos es subsidiado. En República Dominicana, por una cláusula del mismo acuerdo, es prohibido subsidiar la siembra del arroz. Entonces, en ese caso, República Dominicana estaría en el ring peleando con los productores arroceros norteamericanos, pero con una mano amarrada. ¿Usted me entiende? Ellos, subsidiados por el Estado, o sea, los productores arroceros norteamericanos, pero a los de aquí no se les puede subsidiar. Entonces, ¿qué va a pasar? El arroz norteamericano va a entrar al país libre de aranceles. Oiga, libre de aranceles. Un arroz que es subsidiado, libre de aranceles. ¿Para qué? Para aplastar a los productores arroceros dominicanos. En efecto, 500,000 de dominicanos va a dejar de vivir de la siembra del arroz, pero son 500,000 de dominicanos, de padres de familia, que irán a la calle, quién sabe si a atracar, a robar o a delinquir para ganarse la vida, porque le habrán quitado su medio de sustentación. Ve, en efecto, hay otro problema, y el otro problema es que la mayor cantidad del agua que consume la República Dominicana lo consume precisamente el cultivo del arroz. Y ya lo ha dicho ese gran político, intelectual, profesor de todo, Ramón Alburquerque, que había dicho que el arroz sale más caro, se gasta más agua. O sea, el arroz sale más caro, producir el arroz nuestro, que importarlo. O sea, ya lo había dicho. Y yo me recuerdo que en los tiempos de Hipólito habían fijado una tasa en dólar para el arroz nuestro, o sea, el precio que iba a salir. Sí. O sea, que por eso había que desistir de sembrar arroz. Exacto, pero oye, sí, disculpe, don Rafa, disculpe. Sí, continúe. No, entonces, mire qué es lo que pasa, camarada. Es que en República Dominicana hay un plan. Hace tiempo que unas cuantas familias de las élites económicas de nuestro país están pretendiendo que se le privaticen las estaciones hidroeléctricas, es decir, las presas hidroeléctricas que generan electricidad. ¿Qué pasa? Que en nuestro país el 25% de la generación eléctrica depende de las grandes presas hidroeléctricas. Algunas familias poderosas pretenden que se les vendan esas presas hidroeléctricas para ellos comercializar la electricidad que generan estas presas. Pero naturalmente, si se va a cultivar el arroz, hay que emplear una gran cantidad de esta agua en el cultivo del arroz, y ellos pretenden que no se consuma esa agua almacenada produciendo arroz, sino que
se le deje libremente para ellos generar o multiplicar la generación eléctrica. Ese es el plan. Y nosotros decimos, óigame, emplear 500,000 de padres de familia en un país, eso no tiene precio, eso usted no tiene con qué comprarlo. Darle empleo y seguridad, estabilidad económica a 500,000 de ciudadanos, padres de familia, eso tiene un costo. Entonces, porque el arroz subsidiado de Estados Unidos salga más barato comprarlo que producirlo aquí, vamos a perjudicar a nuestros productores arroceros para beneficiar a 2 o 3 magnates, a 2 o 3 multimillonarios y favorecer a los productores arroceros de Estados Unidos y los nuestros entonces. Pero el presidente Luis Abinader ha dicho que no descansará y no cesará un palmo en defender y proteger a los productores arroceros dominicanos. Y aunque en este programa se nos dificulta y no queremos tocar temas políticos, o politizar los temas, mejor dicho, yo digo, bien por usted, presidente Abinader, y siempre que usted hable y actúe de esa manera, desde este programa, lo vamos a apoyar a usted y a cualquier presidente que apriete la muñeca y se amarre bien los pantalones para proteger al ciudadano dominicano, sobre todo a nuestros productores. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por favor, camarada. Mira, hay que partir de la base que el arroz es el segundo producto a nivel mundial de fabricación. Sí. Hay que partir de la base de que desde el 2013 República Dominicana es autosuficiente en la generación de arroz para consumo interno. Sí. Con lo cual, todo el arroz que entre de fuera quitará recursos y desarrollo de vida a las más de 35.000 explotaciones agrarias de plantaciones de arroz que hay que dan trabajo a más de 500,000 de personas, ¿no? Eso significa que el país como tal tiene que defender ese insumo por encima de todo. Tiene que defender primero el autoabastecimiento del arroz interno y todo el arroz que entre de fuera tiene que tener unos costes de aranceles suficientes para que no sean competencia del arroz interno. Porque hay que tener en cuenta que apenas República Dominicana exporta cerca de 600.000 quintales de promedio al año. Es decir, exporta muy poquito arroz al exterior. Y eso, la justificación que dan las grandes corporaciones económicas del país y los grandes adinerados del país, precisamente es porque cuesta mucho cultivar el arroz porque genera una gran cantidad de consumo de agua. Por tanto, el país tiene que oponerse radicalmente a que las presas hidráulicas, que es un bien común, y es un recurso natural del país, caiga en manos privadas. Porque si esos recursos caen en manos privadas, lo que se producirá es un incremento mayor del arroz de consumo interno, un abaratamiento del arroz que entra de fuera y un debilitamiento de la exportación del arroz hacia afuera. Con lo cual se perderán miles de toneladas de arroz sin que se puedan autoconsumir. Por tanto, lo que tú has dicho de que los grandes millonarios quieren quedarse con el tema de las presas, aquí se intentó en España también en su momento, pero todos los gobiernos han entendido que es un recurso natural tan valioso para la agricultura que no puede caer en manos privadas. Y las empresas hidroeléctricas que lo tienen, que algunas trabajan allí, que son privadas, pagan altos aranceles al gobierno español, ¿no? Ahora, de hecho, por ejemplo, el agua acaba de bajar
bastante ahora, y es este gobierno, el gobierno socialista, el que está empezando a controlar esos costos. Si vosotros permitís que las presas caigan en manos privadas, el consumo del agua, el valor del agua se encarecerá muchísimo y lo pagaréis no solamente en la producción del arroz, sino en el consumo diario. Dése cuenta, camarada, disculpe, ahí le envié un teléfono del periodista Julio Rojas, me dijo que lo enviara, me estaba escribiendo por aquí, me estuvo escribiendo y yo le compartí el teléfono en su muro, el teléfono de él. Vale. Sí, o sea, él me dijo que se lo enviara, ya lo tiene ahí. O sea, él es tremendo comunicador y parece que le interesa mucho su participación. Él viene para acá, vale, posiblemente un par de semanas después de que termine la campaña política. Él se va a unir a nosotros aquí en el panel los domingos. Pero mire qué es lo que sucede con el agua. ¿Usted se recuerda la pregunta que yo le había dicho, que le había hecho allá cuando veía que estaban llevando buques de, ¿cómo se llamaba eso? Los tanqueros. Y agua a Barcelona, que decías tú, que estaban llevando agua en un buque. Que estaban llevando el agua en los buques allá a Barcelona. Así va a suceder aquí también, porque si el pueblo no se opone a que pararan la construcción de la mina, de la explotación de la mina en Loma Miranda, eso mismo iba a suceder. O sea que todos los ríos nuestros iban a desaparecer. Entonces, donde está la gente del Bajo Yuna, se quedarían sin agua porque todos los ríos, su mayor parte, nacen ahí en Loma Miranda. Y si les matan las cabeceras, o sea, la raíz de donde empieza, entonces van a desaparecer toda esa fuente de agua en el Cibao, o sea, ¿cómo se llama eso? El Bajo Yuna. Sí. El Bajo Yuna. Y eso ha venido, el agua va a ser, o sea, ¿cómo va a ser? Una revolución. Porque no va a haber agua. Entonces, usted se da cuenta ahora que la gente no está tomando agua directamente del grifo, sino agua, en casi toda parte, el agua es embotellada, aunque tenga lo que tenga y sea un engaño, pero yo me doy cuenta que hay personas que ni se bañan ni siquiera con el agua de la llave. Entonces, por la escasez que hay y la contaminación que tienen las aguas. Entonces, si desaparecen los ríos, y vamos a tener que desalinizar el mar, ¿cómo se dice? Desalinizar. Instalar plantas potabilizadoras de agua en el mar. Sí, entonces eso es lo que va a suceder. Ya vi que en Puerto Plata hubo una parte que el agua en el mar se alejó profundamente. O sea, se alejó de una playa. Y la playa desapareció, no sé si ha vuelto el agua a esa playa. Eso ocurre con cierta frecuencia. Ven. Sí, pero es dando malas señales. Lo que es el calentamiento global. El calentamiento global, pero déjeme decirle, don Rafa, que en República Dominicana con el agua, lo que hay que hacer o continuar haciendo grandes inversiones, porque recuerde que el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, de las 16 grandes presas hidroeléctricas que tiene el país, el presidente Balaguer construyó 12 de esas 16 grandes presas. El problema de nuestro país es que no tenemos los medios, la infraestructura para aprovechar toda la lluvia, todo el agua de lluvia que cae. Más del 90% de las aguas nuestras se van al mar. El 92% de las aguas que recibe la República Dominicana a través de las lluvias terminan en el mar. ¿Eso por qué? Claro. Perdón, Marcos. No, que por eso el otro día cuando estuvimos hablando del plan Tajo Segura que teníamos aquí en España, hablábamos que sería muy bueno que algún gobierno pudiese plantear el desarrollo de un plan de canalizaciones de agua desde las grandes presas, la creación de nuevas presas, porque el agua es el futuro, el agua es el mayor recurso de la humanidad y es un agua que no se puede desperdiciar, y es llamativo que el 98% de vuestra agua vaya al mar. Es una auténtica barbaridad. Es una barbaridad. Y entonces lo peor es que cuando va llegando al mar hace daño a la población, porque arrasa con todo. Exactamente. Ese es el problema. O
O sea, exacto. Que vale más hacer la presa y evitar los desastres naturales que se puedan evitar. Por ejemplo, don Rafa, fíjese que antes el río Yuna era un gravísimo problema para las poblaciones que están En el Bajo Yuna. aguas abajo de Cotuí, en el famoso Bajo Yuna. Sí. ¿Por qué? Porque todas esas áreas se inundaban. ¿Qué hizo el doctor Joaquín Balaguer? Pagó un estudio a una empresa, precisamente a una empresa española. Siempre los españoles. Sí, para que hiciera un estudio sobre el comportamiento de las aguas del río Yuna. Cuando llegaban al Bajo Yuna, se determinó que lo que esas aguas necesitaban era un muro de contención. Y esa empresa española, yo no sé si usted se acuerda, que fue la que construyó el contraembalse de Valdesia también. De Valdesia, sí. ¿Cómo se llama esa empresa española? No recuerdo, pero ya más adelante yo recordaré y le diré. ¿Qué pasa? Recomendó que aquí había que construir un muro de contención y se diseñó el muro de contención a la altura de Atillo, en la provincia Sánchez Ramírez. Y como consecuencia, óigase bien, como consecuencia surgió de ahí el lago de aguas dulces más grande que tiene toda la región del Caribe, que es la presa de Atillo, que no es una presa generadora de electricidad, sino que es más bien una presa con muro de arcilla y de derivación. Con eso se acabó definitivamente con el problema de la inundación del río Yuna hacia los territorios de Arenoso, Villarriba, Nagua, El Aguacate, etcétera. Es una de las más grandes en el área del Caribe. No, la más grande en el área del Caribe. El lago de agua dulce más grande del Caribe. Precisamente se le puso fin al tema de las inundaciones. Óigase bien, pero resulta que se le puso fin a otra cosa, don Rafa. Y es que ahí mismo en el Bajo Yuna, cuando venían periodos de sequía prolongada, había que paralizar la siembra de arroz. Ya, gracias a la construcción de la presa de Atillo, ese problema lo eliminamos. Aquí se siembra arroz 2 veces al año en el Bajo Yuna y en Bonao, gracias al aporte que hacen las reservas de agua de la presa de Atillo. Y yo digo, nosotros tenemos, señores, en el litoral costero, Barahona, Pedernales, tenemos unas zonas, las zonas de Enriquillo, Juancho, Oviedo, La Colonia, ve, tenemos la sabana de Sansón y una cantidad enorme de territorios que bien podrían ser aprovechados siempre que se les suministre agua. Dese cuenta, por ejemplo, en el Cibao, lo nuestro allá es desierto. Sí, la línea noroeste. La línea noroeste, que solamente tenemos la presa de Tavera, ahí en Santiago. Sí. Y está la presa, pero ya está muy abajo, la de Santiago Rodríguez. La de la presa de Maguaca se refiere. No, la de Santiago Rodríguez. Esa no es esa, la de Maguaca. Esa no es Chacue. ¿Cómo se llama? La de Chacue, perdón, Chacue y Maguaca, yo la confundo. Sí, pero que debiera haber algo antes de llegar allá, como hemos hablado también de la presa de Barranca Blanca. La presa de Barranca Blanca sería una gran idea. Una presa natural. Exacto, que podría ser una presa de derivación
solamente para crear una gran reserva. ¿Y qué resulta? Que las lluvias que caen allí pueden mantener a esa presa. Lo que hace cuando desemboca, se lleva el puente, pasa por encima del puente, la carretera, todo le pasa por encima. Exacto. Porque no tiene cómo pararla. Exacto, y de esa manera creamos un muro de contención para las grandes riadas que se forman allí cuando hay periodos prolongados de lluvia. Por ejemplo, ahora, porque ya pasa, oiga, camarada, 3 años y no llueve en esa área. Y imagínense sin haber ni siquiera un río. Y hay una presa ahí que vale la pena si se hace. Una presa natural. Que está entre medio de 2 lomas. Oiga, para usted vea. Pero ¿qué sucede? En el gobierno de Hipólito la iban a hacer la presa. Pero alguien se opuso porque iba a perder todo su terreno. Sí. Y ahí vino, se dilató y no se hizo la presa. Don Rafa, yo creo que nosotros como programa deberíamos ir allá a Barranca Blanca y hacer un programa en Barranca Blanca para conversar con los agricultores y toda la población para que el país se dé cuenta la escasez de agua que hay allí. Pero en esas inmediaciones, don Rafa, usted ha visto el ganado que muere constantemente cuando las lluvias se escasean. Marcos, ganado, óyeme bien, que hay productores que perdieron el 80% de su ganadería por falta de agua en años recientes cuando hubo una sequía prolongada, y teniendo ahí una presa natural que solo hay que terminarla para almacenar agua que supla todo ese ganado. Y lo grande es que por aquí hay millones de tareas de tierras baldías que no se cultivan justamente por falta de agua. No, pero eso no es nada. Hay una persona que hizo una inversión allá con paneles solares y ala el agua del río que viene, que son como 4 kilómetros, y él ala su agua con los paneles solares, no tiene que hacer ninguna inversión, y una bomba, y tiene un cultivo enorme. De hortalizas, sí, de por hortaliza. Aquí pasamos un documental en el programa. Entonces, don Rafa, mi propuesta es, vámonos allá a Barranca Blanca, vamos a hablar con la población y vamos a sensibilizar a la sociedad dominicana. Vamos a invitar diputados, senadores y congresistas amigos para que sensibilicemos el país para que se construya la presa de Barranca Blanca y podamos aprovechar esa agua. Podemos hacerlo. Rafael, no solamente hay que hablar de la creación de nuevas presas, porque aquí en el país creo que tenéis unas 34 o 35 presas y hacen falta más, sino que hay que hablar de las canalizaciones posteriores de esas presas y luego de la reconversión de esas presas en la generación directa de energía, porque ya que se producen se pueden producir inversiones en todo ese tipo de presas, habría que adaptarlas también a conseguir los mayores recursos posibles. Estoy de acuerdo, Marco, muy buena propuesta. Me inclino a favor de esa propuesta. Claro, sacarle el mayor provecho porque las presas implican inversiones muy altas. Eso no lo podemos negar. Entonces, concomitantemente con eso, hay otra zona donde podemos hacer algo parecido para aprovechar el agua. El río Bauruco. El río Bauruco tiene un caudal de agua impresionante. Pero ¿qué resulta? Nosotros podríamos represar en todo ese litoral costero, Barahona, Pedernales, podríamos represar el río Bauruco, el río San Rafael, que tiene un caudal de agua impresionante. Ya el río Nizaíto tiene una obra de toma para alimentar el canal Nizaíto, pero que
el aporte de agua es muy exiguo, apenas de 1 metro cúbico por segundo. Entonces, la idea es represar Bauruco, represar el río San Rafael. Entonces, el agua, desviarla o enviarla, bombearla hacia el río Nizaíto, y en Nizaíto construir un gran embalse, ampliar la capacidad de tributación del canal Nizaíto y enviar agua no solo a la planicie de Enriquillo Juancho, sino también a la colonia agrícola de Oviedo, a Oviedo y a la sabana de Sansón, y convertir esa tierra, óigase, en tierras productivas, ya que están abandonadas justamente por falta de agua. Es una zona bastante seca, donde el promedio de lluvia anual es apenas de 400 milímetros de lluvias al año, una de las más bajas de República Dominicana, la segunda más baja después de Neiva. ¿Y la de allá de la línea noroeste? No, las de la línea noroeste andan por ahí, por el rango de los 450, 425, pero si construimos Barranca Blanca, podemos irrigar, calculo yo, entre 135,000 a 250,000 tareas de tierra, solo con la presa de Barranca Blanca. Bueno, vamos a hacer el programa desde allá, vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos para hacer un programa desde Barranca Blanca. Desde Barranca Blanca. Y luego hacemos otro desde Bauruco. Desde Bauruco, para mostrarle al país el potencial hídrico del río Bauruco, del río San Rafael y de Nizaíto, para aportarle agua, primero aprovechar las aguas de lluvia y luego canalizar esas aguas hacia zonas que realmente necesitan agua para ser cultivadas. Ahí está, camarada Marcos, ¿qué le parece? Genial, yo creo que bueno, es un proyecto que más que nada un proyecto periodístico, es un proyecto político, porque eso requiere una vinculación directa de los partidos políticos, pero qué duda cabe que hay que invertir en el futuro del país desde el punto de vista de el agua, que yo cuando voy ahí es una de las mayores cruces, el agua y la electricidad, ¿no? Los cortes constantes de agua, los cortes de electricidad. Acordaros lo que os conté la última vez de cuando fui a Mao, que apenas hay 1,5 kilómetros de la presa y todo lo que era la parte de fuera de Mao está sin agua. Y eso pasa en muchos lugares del país, está claro. No, increíble, ¿verdad que sí, Marco? La luz ya está, la energía eléctrica ya está un poco más controlada. Hay menos apagones, menos en nuestra área. Sí. En nuestra área, por lo menos, los apagones están bajo control. Antes veía por donde quiera que estaban rompiendo los contadores, los metían en vehículos, se los tiraban allá, los despegaban todo. Ya no veo esa revuelta. Ya. Sí. Así es que, camarada, nosotros muy agradecidos de usted. Usted sabe que el tiempo se agota, son 2 horas que tenemos y ya lo veo incómodo ahí, mal. No, qué va. Estoy encantado. Además me ha llamado mucho la atención lo del agua, porque recordaba yo mis viajes por la cordillera septentrional, cuando subía arriba de la montaña y veía que los pobres no tenían nada de agua allí, que no podían subir el agua desde la base hasta las colinas y tal, y me daba muchísima pena que hubiese poblados prácticamente sin abastecerse de agua, que tenían que estar sujetos a que fuese un camión de vez en cuando a darles aguas a un depósito, ¿no? Y me daba muchísima pena que hubiese zonas agrícolas en zonas abandonadas por falta de agua, con la cantidad de terreno que hay ahí abandonado. Le voy a decir un secreto hoy que sucedió aquí.
hoy hemos tenido la audiencia más alta de este programa, ha sido en el día de hoy. Para que muy bien. Crédito a su presencia, camarada, ¿sabe? No lo creo, porque seguramente no sabrían ni qué iba a venir, pero en principio se agradece haber estado y ser partícipe de eso, por supuesto. Sí, tenemos en TikTok 36 personas conectadas hasta ahora, o sea que están ahí en el programa. O sea que eso es aparte de las otras partes de las redes que están en Facebook y YouTube. O sea que hemos tenido la audiencia más grande en el día de hoy. Así que el programa ha llegado, todo ha salido como lo teníamos planeado y ya esperamos hacerlo igual así en la próxima, en los próximos encuentros. O sea que usted se queda ahí con nosotros y va a venir ese otro locutor, otro periodista que va a estar compartiendo también aquí con nosotros y él lo ha felicitado por todas partes. Me ha hecho muchos comentarios ahí, que si después usted entra a la red de la programación, va a poder leer los comentarios. Muchas gracias. Pues nada, compañeros y camaradas, un placer compartir con vosotros el día de hoy. Ahora me dispongo a ponerme en contacto con la gente del País Vasco porque estamos a puntito de cerrar las elecciones, estamos votando, vamos a ver qué es lo que sucede allí y otro día ya os contaré cómo se han dado esas elecciones que pueden cambiar mucho el panorama nacionalista en el país de España. Sí, ya os contaré. Sí, camarada, por favor, en la medida de lo posible, me gustaría, dentro de sus posibilidades, obviamente, que usted el próximo domingo nos haga un relato de cómo transcurrieron las elecciones en el País Vasco y qué implicaciones políticas tienen estas elecciones y cuáles nuevos ingredientes suma estas elecciones al panorama político de la madre patria España. Contar con ello y el próximo domingo con gusto os haré un resumen de lo que ha pasado y cuáles son las consecuencias políticas de lo que suceda hoy. Así que gracias, camarada. Ya estamos. Si quiere me puede hacer algo como corresponsal para Cordillera para publicarlo, por favor. Así que ya lo sabe. Sí, puedo sacar os haré un artículo relativo un poco a estas elecciones, que es muy importante que lo tengáis. Ok, gracias. Feliz resto del día para todos. No te pierdas. Buen día, buen resto del día y feliz semana para todos. Gracias, camarada Marcos. Y Ramón Mendoza, en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía